suerte de los vencidos y evocaciones a las cunetas, para terminar pidiendo la persecución de toda disidencia. Los creadores de la Ley de Memoria Histórica primero y de la Ley de Memoria Democrática ahora han puesto en circulación una serie de mantras de fácil digestión para las generaciones educadas en la LOGSE y en Twitter. Lo de educadas es un decir, claro. Uno de esos mantras es que hay que ilegalizar a la Fundación Nacional Francisco Franco porque en un país democrático como Alemania sería inconcebible una fundación Adolf Hitler. Dejando al margen el súbito arrebato de germanofilia digno de otras épocas, la analogía no puede ser más estúpida. Desde hace ya bastante tiempo, la Fundación Nacional Francisco Franco se ha convertido en el blanco favorito de quienes pretenden clandestinizar la historia. El objetivo es ilegalizar dicha asociación, para lo que han blandido dos argumentos, ambos falsos. El primero de ellos es que la Fundación recibe dinero público, algo que solo sucedió durante 4 ejercicios entre el año 2000 y el año 2003 por una cuantía inferior a los 150.000 euros. La subvención además se dedicó exclusivamente a la digitalización de 230 rollos y 27.357 documentos a fin de facilitar el acceso a dicha documentación a los investigadores o a cualquier persona que lo requiriese. La Fundación Nacional Francisco Franco no recibió del erario un solo euro más de los necesarios para dicha digitalización. Desde 2003, completando dicho proceso de microfilmado y digitalización, ha venido siempre marginada de toda ayuda pública, en agudo contraste con otras fundaciones de signo ideológico distinto. El segundo argumento es el de que una fundación que lleve el nombre de Franco resulta inconcebible en un país democrático, como lo demuestra el caso de Alemania, donde sería inviable la existencia de una fundación Adolf Hitler. La comparación es absurda, pues los casos nada tienen que ver el uno con el otro, pero sobre todo porque la razón de la proscripción en Alemania del nazismo y de Hitler no se debe a su carácter dictatorial, sino a su condición de genocida. Tomando dicha condición como referencia, lo que procedería a ilegalizar, en todo caso, sería las fuerzas políticas que tomaron parte en el único genocidio que se perpetró durante la Guerra Civil, que fue el de los católicos, llevado a cabo fundamentalmente por socialistas, anarquistas y comunistas. Sin embargo, su impunidad es tal que no hace muchas fechas Pedro Sánchez, instigador de la Ley de Memoria Histórica, se permitió reivindicar a Largo Caballero, conocido como el Lenin español, y uno de los principales artífices de la Guerra Civil española. El sectarismo de los legisladores es tal que se permiten ignorar al Tribunal Supremo después de que éste rechazase la posibilidad de investigar el franquismo, así como el informe contrario a la Ley de Memoria Democrática elaborado por el Consejo General del Poder Judicial. No se detienen ante nada. Pues esta noche tenemos unos cuantos invitados para hablarnos de este tema, que es un tema candente, porque ya saben ustedes que Franco es siempre la última noticia en España. Vamos a darles paso, si les parece. Tenemos en primer lugar a don Juan Chicharro, precisamente presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco. Don Juan, general, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Don Pío Moa. Encantado. Escritor, historiador, por encima de todo. Muchas gracias, don Pío, por estar con nosotros. Y don Pedro Fernández Barbadillo, que nos atiende siempre amablemente en estas situaciones. Don Pedro, muchísimas gracias por su presencia. Bueno, estábamos comentando el hecho de que la Fundación Nacional Francisco Franco, don Juan, es permanentemente imputada con el hecho de que, además de muchas otras cosas, y por centrarnos en un primer paso, pues resulta que dicen que recibe dinero público. Lo hemos explicado en el vídeo qué es lo que recibe, pero nos gustaría oírlo de usted. Bueno, muy sencillo. Absolutamente nada, cero. Es decir, la Fundación recibió una subvención de 150.000 euros entre 2000 y 2003 para la digitalización del archivo de la Fundación, los 33.000 documentos que tenemos, porque son muy importantes para la historia de España, había que digitalizarlos y que no estuvieran solamente en papel en la propia Fundación, y es para lo único que hemos recibido ningún tipo de subvención, muy al contrario de todas las fundaciones de carácter marxista que hay por ahí, que si no sé si da tiempo, hablamos de ello. Sí, sí, comentar lo que como todas, Pablo Iglesias, Alternativa para la Izquierda, Sabino Arana, Juan Negrín, Federico Engels,
largo caballero que reciben sustanciosas subvenciones públicas. Y cualquiera puede acceder en el Boletín Oficial del Estado a ver esas subvenciones y en qué emplean ese dinero, y se queda uno realmente asombrado de para qué utilizan ese dinero. Parecería, don Pío, lo razonable que una fundación, que es legal, que le podrá gustar a quienes mandan más o menos, es otra cuestión, pero parecería que es perfectamente lógico que una fundación de este tipo se beneficie de ayudas públicas para digitalizar ese legado documental. No parece que haya nada escandaloso en eso. No, incluso podía recibir normalmente ayudas públicas como las reciben esos otros chiringuitos, ¿no? El problema es que hay que empezar por descartar ese lenguaje pervertido, ¿no?, que emplea esta gente cuando habla de ley democrática de memoria histórica. Es una ley chequista, es una ley que ataca las libertades de todos los españoles, ¿eh? Y entre las libertades de todos los españoles está la de los que quieran, los que estén de acuerdo en recordar lo que hizo Franco, lo bueno que hizo Franco, que fue muchísimo, que tengan el mismo derecho que los demás. Y es lo que intentan impedir. Lo intentan impedir porque no pueden rebatir la verdad. Es una ley, como decía don Pío hace un momento, es una ley de corte claramente totalitario, es decir, una ley que nos dice lo que tenemos que pensar y cómo tenemos que interpretar el pasado, y todo lo que se desvíe de eso, la propia ley prevé los mecanismos de sanción y de castigo con respecto a los profesionales de la historia, por ejemplo, de la enseñanza, pero incluso la circulación del material didáctico o sencillamente del material de escritura por parte de un historiador. Es una locura. Sí, es que se pretende que no haya ninguna voz que contradiga esta versión oficial que establece el poderoso, aquí los caciques que ahora nos gobiernan, y para precisamente evitarlo pues quieren aplicar una censura que la verdad yo espero que en los tribunales, si se aprueba la ley tal como la conocemos, el proyecto, yo espero que los tribunales tanto españoles como comunitarios, europeos, sean capaces de oponerse a ella y desmontarla. Bueno, además de esta imputación, que yo creo que no tiene ya más recorrido, sencillamente porque la Fundación recibió el dinero que recibió durante el tiempo que lo recibió para esa digitalización y nada más, que no recibe subvenciones, no lo sigan repitiendo en 4, en la Sexta, en la 1, que no lo sigan repitiendo. Además de esto, la otra imputación es esta otra de que en Alemania no habría una fundación Adolf Hitler, ¿no? Bueno, la analogía esa carece de toda base y de todo sentido, pero sobre todo la asimilación del personaje histórico de Francisco Franco a Adolf Hitler. Es decir, es que no tiene nada que ver el vencedor de una guerra civil con quien pierde una guerra mundial, con quien la desata, con quien, en fin, pero sobre todo por una razón, porque lo que en Alemania se impide y lo que en Alemania se censura, con independencia de lo que nos merezca esa censura, es la defensa de un personaje no por su condición no democrática o dictatorial, sino por genocidio, por la cuestión de que era un genocida. Y la diferencia es que en España Franco no fue un genocida, por más que se trate de emplear de una forma hiperbólica ese adjetivo, sino que el genocidio que hubo en España, que lo hubo, lo perpetraron los Frente Populistas durante la Guerra Civil en la persona de los católicos. Así es, exactamente así es. De todas formas, a mí siempre que me han venido, porque me han venido de todo el mundo, y alemanes muchísimas veces, ¿no? Yo siempre les digo lo mismo y acaban callándose y escondiéndose entre las piernas, porque yo les derivo el tema, les digo, vamos a ver, ustedes saben que en Alemania, por ejemplo, el Partido Comunista no es que sea ilegal, pero que cualquiera que esté afiliado al Partido Comunista no puede ser ni soldado, ni bombero, ni entrar en la función pública, por ejemplo, y se quedan asombrados, y ahí ya sí se quedan totalmente fuera de juego. La comparación de Franco con Hitler no resiste en nada, ni nada. Franco ganó una guerra, Hitler la perdió. Franco era católico, el otro era ateo. Franco salvó judíos, el otro se dedicó a liquidar judíos o lo que sea. ¿Dónde está la similitud? Es decir, bueno, pero bueno, les gusta mucho eso, la verdad que les gusta mucho y empeñan, y siguen RQR, pero con un gran desconocimiento de la historia, porque ese es uno de los grandísimos problemas que uno se encuentra cuando habla de todo esto. Esta mañana yo tenía una entrevista de una periodista renombrada que se llama Isabel Coquerel, cualquiera puede entrar a verla, y es una periodista además que ha recibido premios europeos y tal. Y yo, mi asombro grande al hablar con ella esta mañana era su ignorancia. Una ignorancia terrible y llena de tópicos
que hablando con ella tranquilamente, porque esta hora y media, bueno, pues al final, cuando se ha despedido, me ha agradecido mucho. Dice, me agradezco mucho todo lo que me ha contado, porque yo no sabía nada de eso. Y dice, pues no esté, yo además no soy historiador, pero es la realidad, ¿eh? Yo no soy partidario de prohibir la expresión en términos intelectuales a nadie, pero de acuerdo a los argumentos que suelen emplear quienes sí lo son contra los franquistas, quienes deberían ser, por la razón antes apuntada, quienes deberían ser en todo caso censurados, son aquellos que sí compartieron que sus ideas perpetraron un genocidio durante la Guerra Civil Española. Digo, de tener que censurar las organizaciones de alguien. Yo creo que, en primer lugar, una ley así, que es una ley tiránica, debe ser desobedecida, debe ser desafiada y de ninguna manera debe cumplirse. Es decir, esta gente está provocando una situación, pues eso, desde un punto de vista de atacar las libertades de todos. Es un primer lugar. En segundo lugar, ¿por qué hacen eso? Pues mire usted, cuando yo escribí Los mitos de la Guerra Civil y otros, pues inmediatamente se creó un coro que pedía la censura. Un coro de gentuza que pedía la censura, incluidos historiadores democristianos, ¿no? Claro, ¿por qué piden la censura? Yo ofrecí un debate libre, un debate que es lo que tiene que haber en una sociedad democrática, un debate libre. Ellos no pueden tolerar ese debate por la sencilla razón de que la versión que ellos dan de la guerra es falsa, es demostradamente falsa. Y eso es lo que quieren impedir. Es decir, una cosa, tienen una mentalidad al estilo de la Unión Soviética o de Cuba. Eso no lo han perdido, por desgracia. Debieran haber aprendido de la guerra civil, pero no han aprendido y siguen en esto. Luego, por otra parte, hablar de Hitler y Franco. Mire, Hitler dejó a su país en ruinas, Franco dejó un país magnífico. Si no fuera por la obra de Franco, la democracia habría sido imposible o habría sido una democracia de estilo republicano, convulsa y violenta. Y gracias a la herencia, a la sociedad que se creó en el franquismo, las cosas han podido ir por otro lado. Pero aquí se ha cometido un error muy grave, que es identificar democracia y antifranquismo. En el franquismo no tuvo oposición democrática. No había demócratas en la cárcel, no había liberales, no había siquiera socialistas. Al principio, después de la guerra sí, pero hacia el final no quedaban socialistas. Entonces, eso es una evidencia que no fue respetada, porque después, además, hay otra cuestión fundamental, y es que después de la muerte de Franco hubo aquí un referéndum que se planteó de la ley a la ley, es decir, desde la legitimidad del franquismo, que es una legitimidad histórica indiscutible, hacia la legitimidad democrática. De tal manera que el franquismo quedó allí legitimado democráticamente porque lo votó la inmensa mayoría. Y lo votó en contra de toda la izquierda, de toda la oposición, y en fin, que intentaron boicotearlo de mil maneras, incluso con una huelga general. Bueno, pues esta decisión popular es la que después ha sido ignorada por casi todos, pero es esencial. Al identificar democracia y antifranquismo, lo que han hecho estas personas que jamás lucharon contra el franquismo, entre otras cosas, porque la oposición al franquismo fue comunista o totalitaria o terrorista, pues estas personas se están identificando claramente con los totalitarios y los terroristas. La ley de memoria histórica se refiere, entre otras cosas, a lo que llama víctimas. Las víctimas fueron fundamentalmente los chequistas, o sea, la gente, o sea, los torturadores y asesinos de las checas, que fueron abandonadas por sus jefes. Esta gente, o sea, el crimen, o sea, cuando hablan de lesa humanidad, quieren decir de lesa checa, porque los chequistas fueron las víctimas que ellos dicen. Bueno, pero ¿quiénes son los culpables de ese supuesto crimen? Los propios jefes del Frente Popular, que escaparon llevándose unos tesoros robados a todo el mundo y dejaron completamente abandonados a sus sicarios. Claro, estos cayeron en manos de los nacionales, fueron juzgados y ejecutados. ¿Cuántos? En torno a 13.000, eso se sabe ya. En fin, se ha investigado seriamente por primera vez después de muchos años, y todas esas cifras de 100.000, 200.000, 130.000 son pura ficción. Ahora, todo esto debe ser sabido. Por desgracia, esta gente ha dominado los medios, ha dominado, en fin, los sindicatos, etcétera, y la derecha, pues al final les ha hecho el juego. Primero ha querido olvidar el franquismo, pero no se puede olvidar el franquismo porque es de allí de donde viene la paz actual, de donde viene la democracia actual, de donde viene la monarquía, de donde viene casi todo lo positivo que todavía queda. No se puede olvidar.
Entonces, pero quienes lo recuerdan, falseándolo, es la izquierda y los separatistas. Yo siempre digo a los que atacan a Franco, vamos a ver, usted, ¿quiénes son los que odian a Franco? ¿Son los etarras? ¿Son los comunistas? ¿Son los corruptos socialistas? ¿Son los separatistas? Oiga, usted va a creer a esa gente. Si cree a esa gente, pues vale, pero piense un poco en quiénes son los que odian a Franco. Yo creo que la memoria histórica está avanzando de tal manera que ya se ha transmutado en memoria democrática en un momento en el que los testigos del final del franquismo, claro, porque de la guerra civil ya no queda nadie vivo que lo viviese con verdadero conocimiento de lo que estaba pasando, ya quedan algunos ancianos que entonces eran niños. Bueno, porque está desapareciendo la generación que hizo oposición de verdad al franquismo, como es el caso de Don Pío, que pueden decir con verdadero motivo que no había demócratas entre los antifranquistas, que eran todos, pues, los que daban la cara, los que podían acabar en la cárcel, eran gente violenta de extrema izquierda que quería implantar unos regímenes en España que habrían sido muchísimo peor, porque tenían como modelo pues la Cuba de Fidel Castro, la Argelia del FLN, la China de Mao e incluso la Camboya de Pol Pot, bueno, y también la Libia de Gaddafi. Sí. Juan, son los que hoy van contra la Fundación Nacional Francisco Franco. La gravedad de todo esto es que los herederos de aquellos, porque yo creo que todo se degrada y los de hoy son peores que aquellos, los herederos de aquellos son los que hoy implementan las leyes, por ejemplo, para ir contra la Fundación, inventándose argumentaciones como las que estamos refiriendo. Bueno, yo, al hablar de la ley esta de memoria democrática, muchas veces la rama no nos dejan ver el bosque y el problema es mucho más sencillo de lo que parece. ¿Quiénes son los que propician esta ley? Los amigos de separatistas, de asesinos de etarras, de golpistas. Son unos señores que pretenden revertir la historia, tergiversar por completo lo que ha pasado en España y ganar una guerra que perdieron con las armas y perdieron a su vez en la prosperidad última de la paz de Franco. Eso es la ley de memoria democrática. Sectaria, por supuesto, porque solo contempla a una de las partes, totalitaria, como muy bien se ha dicho aquí, como bien has dicho tú, porque intentan imponer una verdad como ley. Claro, es curioso, yo estaba un día tranquilamente en los prolegómenos de la última campaña electoral y de repente me quedé sentado en el sillón cuando oí decir al señor Sánchez, vamos a ilegalizar la Fundación Nacional Francisco Franco ante 10 millones de telespectadores. Me quedé pasmado, digo, no sabía yo que éramos tan importantes. Y resulta que, bueno, la Fundación hay que liquidársela, como sea, porque independientemente de muchas personas que a título personal, como por ejemplo los dos historiadores que están aquí conmigo y otros muchos más, la única organización o asociación en España que defiende a Franco sin complejos, con su nombre y con todo su obra, es la Fundación Francisco Franco. Y hay que liquidársela, y a por nosotros van. Ahora, ya digo bien claro una cosa, nos vamos a defender con uñas y dientes. Nos atacan, quieren coartar nuestra libertad de pensamiento, de expresión, de todo. Y nos atacan y nos vamos a defender mediática y jurídicamente y con todo lo que podamos, y esperemos que si, yo estoy convencido que si en España existiera el Estado de Derecho, cosa que dudo mucho de que exista en estos momentos, jamás podrán ilegalizar, entre otras cosas porque es absolutamente inconstitucional, de la A a la Z. Luego, por lo tanto, cuando esta ley, que saldrá aprobada, porque con la mayoría que tiene este gobierno en el Parlamento la sacará, cuando pase el tamiz constitucional, pues veremos a ver qué pasa. Pero después, al final, tendrá que ser un juez. Ya veremos, tendrán que ir a un tribunal y nosotros iremos a los tribunales y llegaremos hasta donde haya que llegar. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es realmente lo que vemos que está pasando en España. Es decir, que la ley es papel mojado. Es decir, no sirve para nada. Es decir, ¿qué ha pasado recientemente con los dos estados de alarma declarados inconstitucionales? ¿Aquí ha pasado algo? Nada, exactamente igual. Es que les da igual. Y claro, ese es el gravísimo problema. Claro, es el último bastión a alcanzar por este gobierno socialcomunista, que es la liquidación del Poder Judicial, y en eso están, si es que no lo han conseguido ya del todo. Bueno, el Tribunal Supremo rechazó la posibilidad de investigar el franquismo de forma expresa y el Tribunal Constitucional emitió un dictamen en el mes de junio pasado donde venía a decir más o menos lo mismo. Es decir, en todo caso, se manifestaba abiertamente contrario a la ley de memoria democrática y decía que era palmariamente inconstitucional. Pero esto no parece que les frene en absoluto. Es decir, si la ley, si la ley dice una cosa, ellos sencillamente la retuercen, la interpretación, se la saltan. Es decir, estamos en manos verdaderamente de un gobierno de
de fascinerosos. Sí, una tiranía, es una tiranía social comunista, y está clarísimo, y el que no lo quiera ver así, nosotros tenemos pruebas continuas de todo esto, de cómo tratan a la Fundación. Es decir, recientemente nosotros teníamos un acto programado para mañana por la noche y con 24 horas de antelación, en un restaurante conocido de Madrid, va y no la ha suprimido, así por las buenas, cancelado. Y esto ha sido presiones, evidentemente, sabe Dios de dónde han venido. Es decir, es que mueven todo. Este restaurante a los pobres les habrán dicho, de cómo hagas esto se te cae el pelo, se te acabó no sé qué, no sé cuántos y tal. Y así están con todo, está pasando por todos lados. La manipulación de la historia está llevándoles a negar lo que ellos mismos hicieron y lo que hicieron sus mayores. Y ya no me remito a los años 30. Esta mañana he releído el discurso de Marcelino Camacho en el Congreso, en octubre del año 77, en el que defiende el voto de los comunistas a la ley de amnistía y dice, es que la amnistía la pedíamos nosotros, los comunistas. Y parte de esa oposición antifranquista no aceptaba la oposición de la palabra amnistía, la cambiaba por otras palabras porque no la consideraba adecuada ni pertinente, y consideraba que molestaba, y decía, somos nosotros los comunistas los que pedimos la amnistía. Y ahora, por este arte de birli birloque, la amnistía se ha convertido en un truco de los de ese magma franquista para quedar impune. Dice, pero si la pidieron los comunistas y los que se opusieron, entre los pocos que se opusieron, había franquistas. Pero ha habido una reinterpretación de la historia desde entonces. Realmente luego denominan a otros historiadores revisionistas. Realmente los que revisaron la historia en el sentido de inventársela, porque la historia está para ser revisada, pero en el sentido de inventársela, que es el sentido peyorativo que ellos le quieren dar, fueron ellos. Es decir, lo que se produjo efectivamente en 1977, don Pío, fue una votación en el Parlamento después de una intensísima campaña de muchos meses, donde era la extrema izquierda la que pedía la amnistía precisamente para incorporarse a ese proceso, porque ya había quedado claro en el referéndum de diciembre del 76 que el pueblo español estaba por una transición ordenada y pacífica y no por las aventuras de corte radical que quería la extrema izquierda contra el propio régimen franquista. Fue, no olvidemos, la última ley fundamental, que la ley de reforma política. Entonces, hoy han pervertido la historia tanto que lo que defienden es que la ley de amnistía se aprobó para exonerar a los jerarcas franquistas frente a las justas demandas del pueblo. O sea, es una absoluta perversión de la historia. Sí, vamos a ver. Cuando el problema aquí es el problema de la democracia. ¿De dónde viene y en qué consiste? Viene del franquismo, no puede venir porque no tuvo oposición antifranquista. Y viene, no solo eso, sino que consiste en que, bueno, ustedes tienen esa versión de la historia, nosotros tenemos otra, los dos podemos debatir y todos tenemos derecho a escribir, investigar, etcétera. La ley de memoria histórica va contra el derecho de expresión, de asociación, de investigación y de cátedra, directamente contra eso. Es decir, va contra la democracia, va contra la libertad de todos. No es solo la cuestión de la Fundación Franco, es que el ataque a la Fundación Franco ataca a toda la sociedad, ataca a toda la democracia. Entonces yo les digo cuando me vienen, bueno, ustedes tienen su versión, yo tengo la mía. Podemos debatir y ver a ver cómo llegamos a alguna conclusión, que a lo mejor tienen ustedes razón, que está claro que no la tienen, ¿no? Si la tuvieran, no tendrían ningún problema en el debate, no tendrían el menor problema. Pero tienen un grave problema porque ustedes mismos saben que lo que dicen es falso. Si no lo supieran, no intentarían poner esta ley. Una ley que viene de separatistas, de golpistas, de socialistas, que es lo mismo que decir corruptos o chorizos, porque esa es la realidad histórica. Venían con aquello de los 100 años de honradez, claro, porque se había olvidado todo. Esto fue una culpa también del franquismo al final, ¿no? Todo se olvidaba. Bueno, esto es peligroso. La historia no pasa en balde. Entonces, insisto, el argumento contra esta ley, es decir, es una ley que va contra la democracia, contra la libertad de los españoles y no puede ser tolerada. Ustedes, los que defienden esa ley, por supuesto, pueden exponer sus puntos de vista. En una democracia pueden exponerlos, pueden defenderlos. Lo que no pueden es impedir que otros defiendan los suyos. Lo que no pueden es amordazar a los que piensan de manera distinta y tratar de imponer a los españoles lo que tienen que pensar sobre su pasado. Esto es una ley que no puede ser obedecida de ninguna manera. Hay que recurrir ante los tribunales, etcétera. Pero teniendo en cuenta el proceso de degradación de la justicia que vivimos desde que llegaron los socialistas al poder,
anunciando que iban a matar a Montesquieu, pues lo dijeron abiertamente, que iban a acabar con la independencia judicial, y desde entonces no lo han matado quizás, pero lo han dejado bastante mal herido. Entonces, incluso si los tribunales dieran razón a esta ley intolerable, habría que resistir de cualquier otra forma. Porque no puede ser, un pueblo no se puede dejar avasallar de esta manera por una panda, porque al final son una panda de delincuentes, que no son otra cosa. Efectivamente, es un ataque directo a la democracia y a la libertad de todos los españoles. No puede dejar de suscribirse por parte de aquellos que tengan algún sentido de la libertad. Nosotros nos vamos un momentito a publicidad, volvemos con la mayor celeridad y continuamos hablando de este asunto, en el que nos va mucho. Que el régimen de Franco no tiene nada que ver con el nazismo es algo que cualquier persona que no esté fanatizada, sencillamente fanatizada, sabe. El régimen de Franco, en cambio, sí presenta algunas similitudes con otros regímenes de la Europa de su tiempo, con los regímenes fundamentalmente de la Europa oriental. Pero claro, en ese caso, el argumento de aquellos que pretenden acabar con el último vestigio del franquismo no se sostendría, porque ¿saben ustedes lo que sucede en Europa Oriental con aquellas figuras que ostentaron la jefatura del Estado durante épocas parecidas a las de Francisco Franco? Pues no es precisamente que les estén derribando las estatuas o retirando sus nombres de los centros públicos. Vamos a ver un poco sobre esto. Es obvio que la comparación entre el régimen de Franco y el nacionalsocialista está fuera de lugar por todos los conceptos. No tiene sentido alguno asimilar el régimen racista alemán que desafió el mundo entero a una conflagración de 6 años con el sistema instituido en España a resultas de la guerra civil que tuvo lugar en 1936 por la rebelión de medio país contra un gobierno ilegítimo, como ya nadie puede dudar que era el republicano desde febrero de 1936. Los radicales que mantienen falazmente la asimilación del nazismo y el franquismo, con todo, lo que pretenden señalar es la singularidad de España, donde al contrario de lo que sucede en Europa, se mantendría la memoria de un dictador sanguinario amigo de las potencias fascistas, y fascista él mismo, a través de monumentos, placas, conmemoraciones y recordatorios de todo tipo. No se trata de una argumentación muy sofisticada, pero en la era de Twitter tiene su efecto. La pretensión de que el franquismo fuese un régimen fascista y aún menos nazi es sencillamente ridícula. El de Franco fue un régimen asimilable a los regímenes autoritarios de la Europa de su época, sobre todo de la Europa oriental. De acuerdo a esto, supuestamente, en ningún lugar de Europa habría lugar en el espacio público para el recuerdo de quienes dirigieron los países europeos durante los años 30 y 40 bajo un régimen de este tipo. Y al contrario de lo que se argumenta, los gobernantes europeos orientales no han sufrido ninguna depuración. Así, en Hungría, el regente Miklos Horthy gobernó casi un cuarto de siglo, entre 1920 y 1944, y durante esos años promulgó duras medidas antisemitas y llevó a su país a la Segunda Guerra Mundial. Nada de eso hizo Franco, que por el contrario mantuvo la neutralidad de España durante la guerra y acogió a numerosos judíos que huían de la Europa ocupada por los alemanes. Sin embargo, en Queréqui se ha erigido una estatua a Horthy en una plaza central de la localidad, plaza a la que se ha dado también el nombre del regente. En la Universidad de Debrecen se ha descubierto una placa conmemorativa, y en Győr, a las puertas de Budapest, la plaza central también ha recibido su nombre. En el país escandinavo que estuvo en guerra con la Unión Soviética entre noviembre de 1939 y marzo de 1940 y luego entre 1941 y 1944, no esconde la memoria del mariscal que los dirigió durante la Segunda Guerra Mundial contra los soviéticos, Carl Gustav Mannerheim, aliado de Hitler en esa segunda contienda, conocida como Guerra de Continuación. Pues bien, en Helsinki hay una estatua y un museo dedicados al jefe del ejército finlandés, que fue presidente del país tras la guerra, y por todo el país tampoco faltan centros públicos con su nombre.
Incluso Josef Tiso, el último aliado de Hitler en Europa y un notable antisemita, tiene en su pueblo natal eslovaco su casa convertida en museo. Pues, en fin, ya han visto un pequeño muestrario de lo que les decíamos. Don Juan, no es la comparación con Hitler, como decíamos, lo que hay que hacer, ni muchísimo menos, y ya vemos cuál es el tratamiento que en sus países hoy y después de 40 años de comunismo, en algunos casos, se da a algunas de esas figuras. Plazas públicas, hospitales, estatuas, universidades, llevan los nombres de estas figuras históricas de sus países que han sido asumidas con naturalidad. Bueno, aquí la ley de memoria histórica, la vigente, no la ley de memoria democrática, decía algo así que, hablando de, por ejemplo, en relación con estatuas y calles, callejero y demás, que los lugares públicos debían ser lugares de encuentro y nunca de división, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado, por ejemplo, en España? Fundamentalmente, en toda España, en concreto en Madrid, que es donde vivo yo ahora, pues es muy fácil. Quitan a General Franco y ponen a Indalecio Prieto o a Largo Caballero. Ya está, quitan uno y ponen otro. Así es como entiende esta gente lo que es la reconciliación, por alguna manera. Está claro, es que lo he dicho antes, es decir, estos quieren ganar una guerra que perdieron con las armas y que perdieron luego en la paz también, porque como muy bien ha dicho antes Pío Moa, es decir, Franco no tuvo oposición ninguna, la única oposición que tuvo la comunista y sus grupos armados como ETA, Frapo, el Grapo. Los que ya tenemos por desgracia unos años los recordamos perfectamente, los jóvenes no tienen ni idea de aquello, ¿no? Pero todo el elenco que tenemos hoy, por ejemplo, en el socialismo y en todo instalados, pues son fruto del franquismo todos, del ascenso social en becas, en propiedades, etcétera, etcétera, etcétera. Si uno escarba quiénes son cada uno de estos, se encuentra quiénes son. Y desde luego, lo he dicho, es decir, aunque es triste todo esto, a mí me da mucha pena, porque lo que provocan es división y enfrentamiento. Yo, por ejemplo, cerca de donde yo vivo, está la calle de Largo Caballero, por desgracia, a mí no me gusta nada, para nada, pero bueno, ya lleva años ahí, pero se cruza con los hermanos García Noblejas, o se cruzaba. Bueno, y llevaba ya tiempo, bastante tiempo, bueno, pues García Noblejas, Largo Caballero, como nadie sabe quiénes son, ni uno ni otros, pues la gente, y ahora, pues, ¿qué han hecho? Pues han quitado García Noblejas y continúa Largo Caballero. Así es como entiende esta gente lo que es la reconciliación y la democracia. Bueno, lo que pasa es que la reconciliación fue un eslogan, realmente. No creían en ella, lo vendieron en su momento, pero ahora demuestran Exacto. que jamás creyeron en aquello, Exacto. que no era más que una añagaza, un paso en la ejecución de una determinada trayectoria, y pretendían llegar a otro sitio que no la reconciliación de los españoles, que por otra parte ya se estaba produciendo en los hechos desde poco después o desde el final mismo de la Guerra Civil. Bueno, efectivamente la reconciliación viene de muy atrás, pero volviendo a esta ley, insisto en que es una ley tiránica e inadmisible en democracia y que quienes la hacen son unos antidemócratas, son unos delincuentes. Y lo que están haciendo, suponiendo que lo aprueben en el Parlamento, están haciendo lo mismo que hizo Hitler. Hitler, de manera, siguiendo las normas legales, impuso unas leyes tiránicas, que por desgracia se cumplieron allí y llevaron al final al hecatombe, ¿no? Es lo mismo que están haciendo esto, siguiendo unas normas, pero digamos pervirtiéndolas, están tratando de imponer a los españoles unas leyes que son típicas de un régimen como el cubano o como quizá el de Maduro o por ahí. Digo estos dos porque digamos que los actuales dirigentes del país están muy ligados a estas tiranías, ¿no? Bien, entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta, o sea, la situación en que estamos, ¿no? Luego podemos hablar de la reconciliación. Dice que en la transición se reconciliaron los españoles. No, no es verdad. Los españoles estaban muy reconciliados, en su inmensa mayoría, y es por eso por lo que se pudo hacer una transición sin grandes traumas. Por eso, porque los políticos que la hicieron eran muy endebles. En fin, hoy recordemos a Juan Carlos, el rey de la democracia, cómo lo están tratando y cómo está. Porque, claro, Juan Carlos venía del franquismo. Desgraciadamente resultó una especie de socialista, pero bueno, con su corrupción y esas cosas típicas, ¿no? Pero lo están tratando así porque están atacando. O sea, a un socialista normal, a los socialistas estos, decir que Juan Carlos fuera un corrupto le importa un bledo. Es de los nuestros, podrían decir. Realmente podrían decirlo, ¿no? Con toda autoridad, es de los nuestros. Ah, pero viene de Franco. Fue Franco quien lo nombró. Viene del franquismo. Pero claro, es que del franquismo viene la monarquía y viene también la democracia. Porque, ya digo, aquel referéndum que dijo de la ley a la ley, de la ley franquista a la ley democrática,
aprobado por inmensa mayoría, era rechazado ya desde el principio por toda esta gente que se identificaba con el Frente Popular. Hablando de la Ley de Memoria Histórica, hay otro aspecto importante. Esto se disfraza como una ley en beneficio de las víctimas de la guerra. Las víctimas, luego al final es una ley de deslegitimación del franquismo, y las víctimas resulta que son todas las de la izquierda. Bien. Aquí hay un problema, y es que efectivamente, sobre todo al final de la guerra, fue un final de una manera muy desastrosa para el Frente Popular, porque fue una guerra civil entre ellos mismos, pues los sicarios, los chequistas, los que habían hecho la represión, el terror, pues cayeron en manos de Franco, lógicamente porque sus amos, sus dirigentes, se largaron llevándose todo lo que pudieron. Se largaron. Bien, es posible que en la represión, es casi inevitable que en la represión de posguerra y en las anteriores, ¿no?, pues cayeran también inocentes. Esto es normal dadas las circunstancias. Pero claro, había asesinos, había criminales, torturadores, por una parte, y algunos inocentes que posiblemente cayeron porque hubo unos juicios. O sea, no fue arbitrario aquello. Entonces, claro, cuando usted habla de todos como víctimas, usted está elevando a los asesinos al nivel de los inocentes y a los inocentes rebajándolos al nivel de los asesinos. Lo cual quiere decir que usted se identifica con los asesinos. Porque si se identificara con los inocentes no permitiría ese equívoco. Claro. ¿Por qué permite ese equívoco? Porque se identifica con ellos. Y ustedes se identifican con el Frente Popular. ¿Y qué fue el Frente Popular? Pues fue una cosa parecida a la que tenemos hoy. Fue una amalgama de totalitarios y de separatistas, básicamente. Los socialistas eran todavía más radicales que los comunistas entonces, estaban tratando de sovietizar al país, etc. La guerra civil hay que entenderla porque se está difuminando todo lo esencial. Esencialmente fue una guerra entre unos partidos, que unos eran separatistas, otros eran sovietizantes, más algunos tipo Azaña, que habían sido golpistas, pero que al mismo tiempo estaban haciendo el juego a los otros, eran un poco de adorno, ¿no?, de los sovietizantes, que eran sobre todo socialistas y comunistas. Bien, la guerra fue entre estos señores, sovietizantes y separatistas, básicamente, que unos querían disgregar España en varios estaditos, que serían evidentemente manipulados por otras potencias, ¿no?, y los otros querían destruir la cultura tradicional española, sovietizándola. La cultura tradicional española y europea es de base cristiana, guste o no, ¿no? Por eso uno de sus objetivos principales fue destruir a la Iglesia, que ese fue un genocidio, propiamente fue el único genocidio que hubo. Fue entre estos señores que querían estas cosas y los que querían evitarlo, los que defendían la unidad nacional y la cultura tradicional. La idea de la democracia no jugó ningún papel porque ninguno de los bandos era demócrata. Y no lo era, pero no por distintas razones. Primero, el Frente Popular destruyó la parte democrática de la República, lo que tenía la República Democrática, en dos fases. La primera fue el alzamiento revolucionario de octubre del 34, planteado directamente como guerra civil por ellos, y el segundo fue la falsificación de las elecciones de 1936, a partir de la cual toda la legalidad republicana se vino abajo, se instaló un verdadero régimen de terror, y eso fue lo que finalmente obligó a una reacción. Pero la lucha fue entre los que defendían la unidad nacional y la cultura tradicional y los que querían sovietizar a España o disgregarla. Ninguno de ellos, ahí la democracia no jugaba nada. Y el problema que hubo es que una democracia no ha funcionado nunca en países con mucha miseria, con muchos odios políticos, con mucha inestabilidad en general, ¿no?, que esto es lo que fue la República. Cuando muere Franco, España no es un país inestable, no es un país con grandes odios políticos, no es un país con grandes desigualdades sociales, no es un país con grandes bolsas de pobreza o de miseria como había en la República. Es otra sociedad y eso es lo que ha permitido el paso a la democracia. Y es el antifranquismo, que es una verdadera enfermedad moral e intelectual, es el antifranquismo el que está destruyendo, corroyendo la democracia, entre otras cosas con leyes como esta. Hay una cosa que les quiero lanzar y a ser posible que me la contesten los tres, empezando por don Pedro, y es un aspecto particularmente inquietante desde determinado punto de vista, y es que la ley de memoria histórica primero y la ley de memoria democrática después, que son hijos al final de la misma idea, inevitablemente deslegitima
a quien la ha firmado, que es al rey, que es a la monarquía. Claro. Es decir, es una especie de bomba de relojería puesta debajo de la arquitectura política española. Bueno, pues presta a estallar cuando los muñidores de la ley quizá lo estimen oportuno, don Pedro. Bueno, es que el régimen político actual se construye bajo la idea manipulada, como estamos viendo y se ha mencionado aquí, de la reconciliación de los españoles. Y ahora, en este momento, posteriormente, es la izquierda la que reivindica la transición durante muchos años. Las figuras como Felipe González, Gregorio Pérez Barba, Alfonso Guerra, que hoy están siendo apartadas totalmente de la historiografía oficial e incluso están siendo calificadas como de colaboracionistas con el franquismo al pactar una transición en la que encima se dice que se olvidaba a las víctimas o se olvidaba a los vencidos de la guerra civil, cuando creo que el cine, las editoriales no han hecho más que publicar libros y editar películas y series de televisión en las que, sobre todo el cine, en las que solo se hablaba de un bando. Bueno, pues ha funcionado la reconciliación durante unos años, pero qué casualidad que la primera asociación de recuperación de la memoria histórica se inscribe y legaliza en los registros a finales del año 2000, el año en el que se produce la mayoría absoluta del Partido Popular, muy criticable por otras cosas, el gobierno de José María Aznar, porque contribuyó a la memoria histórica. Claro, cuando el PSOE se ha quedado sin argumentos económicos y sociales, surge la memoria histórica. Una memoria histórica que hasta entonces solo había sido difundida por la extrema izquierda, por los comunistas y todavía todavía más a su izquierda. Bueno, esta memoria histórica es un ataque, un envite a toda la transición. La transición se hizo mal, según han dicho efectivamente pues Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y toda esta gente vinculada a Podemos y a otras marcas, y claro, como se hizo mal, hay que hacerla bien. Y eso supone llevarse por delante no solo la Constitución, que es lo de menos, sino también pues la monarquía y por supuesto la unidad de España, porque estos están soñando en una especie de república confederal de varios trozos de España, y el modelo que ellos tienen para sus partidos, siglas, mareas o como se quieran llamar es el mismo que buscan para España. Ellos no hablan de más España, hablan de más país, no tienen consejos nacionales, tienen consejos estatales. Parece que la monarquía no se enteró de esto, estaba en hacerse agradable a la izquierda, que es lo que empieza a realizar Juan Carlos y su corte tan pronto como lo proclaman el rey. Y claro, ¿dónde está Juan Carlos? Pues en un emirato árabe del Golfo Pérsico. ¿Dónde están los paladines de la memoria histórica que se declaran herederos pues de Juan Negrín, de Santiago Carrillo, los que jalean paracuellos? En el Congreso de los Diputados. Don Juan. Volviendo un poco, está perfectamente claro lo que han expuesto ambos, pero volviendo un poco a tu pregunta anterior en relación a la fundación y posible ilegalización, hay que recordar que este proyecto de ley lo que dice es que se ilegalizarán aquellas asociaciones que hagan apología del franquismo, matizando con menosprecio y humillando a las víctimas. Como quiera que al final el que tendrá que decidir la legalización o no legalización de la propia fundación tendrán que ser los tribunales, pues los tribunales se las van a ver y desear para saber e entender qué es apología al franquismo. Porque yo pregunto, ¿es hacer apología al franquismo decir que Franco creó una clase media inexistente? ¿Es apología al franquismo decir que en el año 75 el paro era casi inexistente? ¿Es hacer apología que el franquismo decir que Franco construyó 600 pantanos de los que todavía está viviendo España? ¿Es apología al franquismo contar lo que hizo Franco con la red sanitaria? Eso es apología al franquismo. Bueno, los jueces se van a tener que mirar esto con mucho cuidado. Y en cuanto a la segunda parte, primero habría que determinar muy mucho qué es lo que se entiende como víctimas, ¿no? Desde luego la Fundación no menospreciamos ni humillamos nunca a ninguna víctima. Y ellas ya están al juicio de Dios. Pero ojo a lo que está haciendo este gobierno y que mucha gente no es consciente de ello. Están haciendo listas de víctimas del franquismo y por ahí no pasamos, yo desde luego no paso porque se declare víctima del franquismo a verdaderos asesinos en serie.
muchos, podríamos empezar a dar nombres. Y por ahí sí que no pasamos. Es decir, ni yo desde luego no voy a pasar. Es decir, menospreciamos y humillamos a los víctimas, jamás, no lo vamos a hacer nunca, pero no vamos a consentir que se ensalce como víctimas a señores que fueron culpables de auténticos genocidios y asesinatos, ¿no? Es tremendo lo que se está haciendo. Mira, dentro de nada va a haber una exposición en Alcalá de Henares organizada por el Ministerio de Defensa y la Fundación Pablo Iglesias. Pasmémonos todos, ¿no? O sea, la Fundación Franco. Y resulta que el Ministerio de Defensa con la Fundación Pablo Iglesias haciendo comidita, ¿verdad? Bueno, pues ahí, por ejemplo, se va a homenajear a una serie de señores, como por ejemplo un señor que era lo hicieron almirante así por la buena, el Buiza, porque fue jefe de la Marina República, un señor que vio cómo tiraban por la borda y asesinaban a 600 de sus compañeros. ¿Qué pretende? ¿Que nosotros ensalcemos a este señor? Pues no lo vamos a ensalzar. Este señor es culpable por acción o por omisión del asesinato brutal y carnicero que se hizo de 600 de sus compañeros. Pues eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Es que en cuanto a la ley, esta en concreto, y va a pasar, no, está pasando ya. Es que lo de Alcalá va a ser dentro de unos días. Pero habría en todo caso que establecer si hubiese habido alguna víctima inocente, que probablemente las habrá, entre los 13.000 ejecutados de que hablaba Pompeo hace un momento y que están establecidos. Además, yo creo que ya de modo irrevocable. Habría que establecer efectivamente si habría alguno de esos fusilados que lo hubiera sido de forma injusta, conforme a la aplicación de las normas y de las leyes vigentes en su momento, y si se diera tal caso, pues recuperar su memoria, supongo que para sus familiares, porque no creo que interese excesivamente en otro orden de cosas, pero bueno, pero ya está, pero no considerar a todo fusilado por el hecho de haberlo sido una víctima. No, es que además algunos se las van a ver canutas, porque hay enmiendas ahora mismo el Congreso de ampliar esto hasta el año 82. Sí, efectivamente. Hasta el año 82, cuidado, del 75 al 82. Cuidado, Felipe González, cuidado muchos de estos. No, don Juan, ¿por qué no se extiende a los GAL? No, eso es terrorismo de Estado. Es que van a entrar. Esto los GAL fueron posteriores. Fueron posteriores. No, son posteriores, pero suceden con gobiernos socialistas. Verdad, y ha habido condenas sobre este asunto. Un ministro de Felipe González y un secretario de Estado también, de este ministro socialista entraron en la cárcel por un secuestro realizado por estos grupos antiterroristas de liberación que al final estaban pagados por el Ministerio del Interior. ¿Qué pasa? Pero la ley, don Pedro, ese terrorismo la ley no era... Hombre, claro que no, la ley llega hasta el 82. Hombre, no es casualidad, ¿no?, que Felipe González entra a gobernar el 82. Sí, pero ¿quién había los asesinatos de esos años? ¿Quién los había realizado? Fundamentalmente la ETA. En segundo lugar, el Grapo también, pero fundamentalmente la ETA. Entonces, a mí me gustaría que se entendiera la diferencia entre estos dos grupos. La ETA empezó a asesinar en el 68. A partir de esos asesinatos, la ETA empezó a hacerse grande, por así decir, porque empezó a ser apoyada por toda la oposición melíflua que había también en el franquismo, que prosperaba muy bien dentro del franquismo y tenía prensa en el franquismo, pues se dedicó a apoyar a la ETA. ¿Por qué apoyaba a la ETA? Porque pensaba, estos son unos chavales ingenuos que nos están haciendo el trabajo sucio y luego cuando llegue la democracia nos dejarán el paso para que nosotros gobernemos. Eso es realmente lo que pensaban. Por ejemplo, eso lo dice casi textualmente el que fue el director del Grupo 16, ¿no? Que no era un grupo comunista, ni mucho menos, todo lo contrario. Bueno, pues, claro, es que la ETA tenía además otra virtud, y es que es al mismo tiempo separatista y comunistoide. Es decir, reunía los dos elementos principales del Frente Popular, que fueron los que causaron la guerra. Entonces se equivocaron por completo, porque la ETA tenía otra idea. Y llega la democracia, después del referéndum aquel, ¿y qué es lo que ocurre? Que la ETA empieza a asesinar como nunca lo había hecho. O sea, en el franquismo pudo asesinar muy poco porque recibió golpes muy fuertes. Pero a partir de entonces sí. De hecho, el 23F es un resultado en gran parte del terrorismo de la ETA. Bien, lo que pasa es que como había ya este prestigio que había cobrado la ETA entre la izquierda en general, no podían volverse atrás por las buenas. Tenían que reprimir un poco a la policía, más o menos, pero siempre tratando de llegar al pacto con la ETA. El pacto con la ETA era un pacto contra
contra el Estado de Derecho, en definitiva, ¿no? Y esto al final dio lugar a que cuando por primera vez se aplicó a la ETA el Estado de Derecho, que fue con Aznar y Mayor Oreja, pues la ETA quedó prácticamente casi destruida. Y en ese momento es cuando los socialistas acuden al rescate de la ETA. ¿Por qué? Pensémoslo un poco. La ETA y los socialistas coinciden en un 80% de ideología. Los dos son socialistas, los dos son muy antifranquistas, los dos son muy antiespañoles, de una manera distinta. La ETA pretende la disgregación de España, el Partido Socialista no le importa demasiado porque, como decía Julián Marías, el problema del Partido Socialista es que tiene una idea negativa de la historia de España. Y en cambio tiene una idea positiva de su propia historia, que es nefasta, ¿no? Pero bueno, esta es la cuestión. Entonces, digamos que la oposición, no solo la oposición real, comunista y tal, que había en el franquismo, sino la oposición meliflua esta, que gozaba de libertades y tal en el franquismo, pues esta consideraba a los etarras como de los suyos. Lo dijo Tomás de Salas, que era el jefe de Cambio 16. Y luego decía, hombre, ¿qué nos están haciendo los etarras que han seguido en plena democracia? Nos están fastidiando los cargos vamos, en definitiva, ¿no? Y esto marca una diferencia con el Grapo. En cambio, contra el Grapo se centraron todos en desacreditarlo, en falsificar lo que realmente era. Yo estaba en el Grapo, como ustedes saben, entonces. ¿Y por qué? Pues porque el Grapo empezó sus atentados muy tarde, ya en el año 75, 74, 75. Entonces, estaban ya todos estos grupos y partidos y tal pendientes de los tratos con el franquismo, ¿no? Tratos con Franco. El propio Partido Socialista pues, fue protegido por los servicios secretos franquistas, ¿no? Servicios especiales, ¿no? Entonces, todos estos temían, en fin, que aquellos tratos se vinieran abajo. Tratos con el franquismo, en definitiva, les gustara o no. Y por eso atacaron al Grapo de esa manera. Pero vemos la diferencia entre el Grapo y la ETA. El Grapo empezó demasiado tarde, la ETA empezó a tiempo para convertirse en una especie de mito de toda la izquierda. Y esa es la razón por la que le siguen homenajeando y la siguen liberando y tal, porque quienes lo homenajean es el gobierno. O sea, no es simplemente que lo permita, es que es el gobierno el que los homenajea de manera disimulada. Gobierno al que la propia ETA sostiene a través de sus terminales políticas en el Parlamento, como vemos todos los días. Bueno, pues tenemos que terminar, se nos ha echado el tiempo encima hace ya rato. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, don Juan Chicharro, presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco. Le agradecemos, por supuesto que sí, especialmente su presencia esta noche con nosotros. Gracias. Toda la suerte del mundo. Don Pío Moa, muchísimas gracias por estar con nosotros, historiador y escritor. Don Pedro Fernández Barbadillo, ¿qué le vamos a decir? Muchas gracias también, por supuesto. Y todos ustedes, bueno, despedirnos hoy diciendo que un republicano como Salvador de Madariaga escribió que tras la Revolución de Octubre de 1934 la izquierda española perdió hasta la sombra de autoridad moral para condenar la rebelión de 1936. Repito, lo dijo un republicano. Que la izquierda española se haya autoarrogado la capacidad de erigirse en fiscal y juez de nuestra historia es sencillamente inaceptable. De hecho, históricamente nuestra izquierda ha demostrado ser una insuperable mixtura de infamia, crimen y barbarie. No puede exhibir título alguno de legitimidad en defensa de la legalidad a la que ha asaltado y violado siempre que ha creído hallarse ante una oportunidad propicia. La izquierda española posee por derecho propio el Guinness del magnicidio tras haber asesinado en 75 años a 4 presidentes de gobierno, tras haberse sublevado contra la legalidad en 1917, 1930, en varias ocasiones más durante la década de los 30 y de nuevo de forma conjunta en 1934. Una izquierda que en 1936 organizó un sistema de checas para perpetrar asesinatos, robos, violaciones y torturas por toda la geografía en la que no triunfó la rebelión. Una izquierda que perpetró el único verdadero genocidio que tuvo lugar durante la Guerra Civil Española, el perpetrado contra los católicos, sistemáticamente asesinados por su condición. Pero su audacia, la de la izquierda, sumada a la cobardía, la pereza y la indolencia de la derecha, le está permitiendo obrar a placer, eliminando hasta el recuerdo de sus víctimas. En lo que hace a nosotros, la pelea por la libertad y por la verdad no ha hecho más que empezar. Muy buenas noches.